Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de vista. Un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Tengan ustedes bienvenidos a este espacio de televisión y radio, entre Radio Sucesos y Telesucesos. Queremos en este momento dar la bienvenida a Carlos Guerrero. Él es arquitecto, tiene una maestría en Oxford, ha estudiado diferentes temas tanto en Lovaina como fuera del país, en Londres, y queríamos conversar sobre qué significa para un ecuatoriano, Carlos, trabajar en 4 continentes, trabajar enseñando a gente a preparar proyectos, ser parte de la Comunidad Europea en un momento de su vida. ¿Qué es esta trayectoria? ¿Cómo lograr adaptarse a vivir en aviones y enseñando a gentes de diferentes lenguas, de diferentes historias y de diferentes etnias? Buenos días, Claudia, es un gran gusto, gracias por invitarme. Pues es una apuesta de vida en principio. Desde muy temprana edad empecé con este trabajo. Recuerdo que con apenas 17 años participé ya en un proyecto de cooperación con la construcción de un grupo de estudiantes de arquitectura efectuada de la cooperativa Santa Faz de Riobamba como señor Hermías Praño. Yo tenía 17 años en ese entonces y desde ahí no he parado. Mi trabajo ha sido proyectos de cooperación, poco a poco se fue ampliando mi radio de acción. Al principio en Ecuador, yo trabajé aquí en mi país, con el Centro de Investigaciones Ciudad, con Alagua, una institución latinoamericana que tenía su base aquí en Quito, con el estudio de arquitecto Mario Solís, uno de mis mentores, y poco a poco empecé a trabajar afuera. Fui a estudiar a Lovaina, estudié ahí unos 4 años, hice un par de maestrías en Lovaina. ¿Fue compañero del presidente Correa? Pues yo soy unos 3 o 4 años mayor que él. Cuando yo terminaba mis estudios, mi segunda maestría, él llegaba a Lovaina. Pues sí, fuimos de alguna manera momentáneamente compañeros de universidad. Después nunca más lo he vuelto a ver en persona. Y luego de Lovaina, ¿a dónde fue? Porque vemos también estudios en Oxford, en Inglaterra. De Lovaina, cuando terminé mi segunda maestría, recibí una propuesta de la cooperación francesa, el GRET, Groupe de Recherche d'Échange Technologique, para trabajar en Brasil, curiosamente, en el nordeste de Brasil, realizando la construcción de unas 7.000 viviendas en el nordeste brasileño. Yo estuve trabajando con ellos un par de años en Brasil y luego tuve el ofrecimiento, cuando terminaba mis estudios en en Lovaina, en Bélgica, una beca que me ofrecía el Consejo Británico para estudiar en Oxford. De Brasil me fui directamente para Oxford, donde estuve estudiando, hice también 2 maestrías más y terminé 4 años, 3 años y medio, 4 años después. Y me gané un puesto de trabajo en una institución inglesa llamada Homeless International, en la cual pude trabajar un par de años, 2, 3 años más, y ahí empecé a viajar de una forma mucho más intensa. En esto de haber arrancado su trayectoria profesional en Ecuador, pero luego estar en Brasil, estar en Londres, estar en Bélgica, visitar el mundo, ¿cuán fácil o difícil es adaptarse? ¿Por qué la pregunta? Vemos lo que sucedió lamentablemente ayer en Turquía. Cada vez hay más fundamentalismos, menos posibilidad de aceptar al diferente. Esto lo muestran los atentados que durante los últimos meses el mundo ha sufrido. ¿Cómo usted, que visita el mundo, logra entender y comprender y hacer que, a través de los cursos, la gente empiece a aceptarse? Pienso yo que la gente que se ensimisma, que no ha tenido la oportunidad de ver un poquito más allá de su entorno más inmediato, creo yo se vuelve más fundamentalista. Porque se cree diferente de los demás, porque no ha visto muy bien los demás en profundidad. Creo a mí me pasa totalmente lo contrario. Cuando yo viajo a un país remoto, por ejemplo Suazilandia, donde estuve hace no mucho. Cuéntenos dónde queda Suazilandia. Muchas personas van a pensar que es un Suiza mal pronunciado. No, Suazilandia es un reino, porque tiene un rey, tiene también un parlamento, que está muy pegadito a Sudáfrica, hace frontera con Sudáfrica por una parte, y por otra parte con
con Mozambique. Un país de la provincia de Pichincha probablemente. Del tamaño de Pichincha más o menos. Sí, del tamaño de la provincia de Pichincha. Entonces, volviendo al tema, cuando uno se ensimisma demasiado, se cree diferente. Y a mí, me pasa lo contrario, porque cuando voy a un país tan diferente como ese, o cualquiera de Asia o de África, yo creo que a las pocas horas ya me siento de ahí. Me siento inclusive nacional de ese país. Porque la gente es igual en todo el mundo. Nadie es diferente. Todos tenemos, alma, huesos, sangre, 2 piernas, 2 brazos, 2 ojos. Pensamos 99% similar. Pero ese 1% o menos de 1% que somos diferentes, la gente que no ha visto más allá, lo transforma en el 99%. Es decir, se cree diferente y por lo tanto intenta imponer en el otro esa minúscula diferencia que podemos tener entre un ser humano que habita en Otavalo o una persona que habita en un barrio de Dhaka, en Bangladesh. A mí, me pasa lo contrario. He visto mucha gente, prácticamente en todo el mundo. He trabajado ya en cerca de 70 países. Y todos somos extremadamente similares. En broma, en todas partes se come pollo. Somos mucho más semejantes de lo que unos pocos creen que somos diferentes. Uno ve desde el análisis del famoso genoma humano, el mapa genético, los seres humanos somos iguales, con menos del 1% de diferencias, pero ¿cómo abrir mentes, abrir formas de interés para que, lo que usted mencionaba, no nos ensimismemos y no nos convertamos en fundamentalistas? Hay temas complejos, temas de religión, temas de creencias, temas de tolerancia. En todos estos 70 países más o menos en los que Carlos ha trabajado, ¿cómo logra llegar para empezar con sus cursos? Porque usted en este momento capacita, ¿cómo llegar en los diferentes idiomas y al final lograr que los equipos a los que forma logren articular en unidad? Porque creo eso de sentirse parte de esta diminuta mota de polvo flotando en el universo, que es el mundo, que no es más que eso, una microscópica mota de polvo en toda la vastedad del universo. ¿Cómo nos puede hacer diferentes a estas pequeñas, menos que hormigas, llamadas seres humanos, que habitamos esta mota de polvo? Pero nos creemos los seres superiores. Correcto. Entonces, cuando uno llega con esa amplitud, primero, de que yo soy igual que todos, no somos diferentes, y a su vez con esa humildad de que prácticamente en el contexto del universo, de los universos que se empieza a hablar ahora, somos menos que significativos, menos que insignificantes, diría yo. Esa actitud de apertura hace que pueda encajar con cualquier cultura, con cualquier lengua, con cualquier forma de ser, de manera automática. La gente siente rechazo con la gente que lo ve a uno diferente. Pero cuando uno enfrenta un trabajo, o una fiesta, o un acto social, con toda la apertura y la humildad de sentirse como parte de todo, o de todos, hace que la gente lo acepte de forma prácticamente automática. A mí me cuesta entrar en un país. Bueno, yo tengo que tomar un avión y prácticamente al día siguiente de haber llegado empezar un taller en países tan recónditos como Bután o República Centroafricana. Al día siguiente, a las 8:30 de la mañana, yo tengo que empezar mi trabajo. ¿Qué hace que pueda yo tener un performance, un desenvolvimiento inmediato? Y sobre todo, tu pregunta, ¿qué hace que ellos puedan aceptarme? Esa normalidad, esa, diría yo, homogeneidad de sentirme parte de ellos y sentirlos ellos parte mío. ¿Acaso no es así? No, efectivamente, los seres humanos somos un todo, proceso de una evolución y que nos ha traído al momento actual. Ahora, yo sé que Carlos habla de un mundo integrado, esta diminuta mota de polvo en el universo, pero ¿qué es lo más difícil que le ha tocado? Porque al mismo tiempo no es fácil, ni el jet lag, no es fácil las comidas. ¿Cuáles son las historias que han enriquecido su propia historia, pero de pronto fueron terriblemente fuertes el momento de enfrentarlas? Posiblemente al principio, cuando estaba bordeando los 28, 30 años y empecé a viajar con mucha intensidad en Homeless International, lo que era para mí difícil es lo que ahora es más fácil, curiosamente. Jet lag, cambiar de un uso horario y hacer un salto de Asia a América Latina con 10, 12 horas de diferencia horaria. La comida,
La comida, me hacía falta uno u otro tipo de variedades de comida. Estaba acostumbrado a comer. ¿Qué es lo más extraño que he comido para un ecuatoriano? En la República del Chad, que es un país que está al sur de Libia, junto a Camerún, en la parte nordeste, que es una parte totalmente desértica, habitan unas tribus nómadas todavía, de pastoreo nómada, cuya única alimentación es una especie de cereal como el sorgo, mezclado con sangre del ganado que ellos tienen, fresca. Le hacen, y a veces un poquito de yogur de la leche del ganado. Prácticamente es el desayuno, el almuerzo y la cena. Es un poquito de cereal, sorgo, con un poco de yogur y un poco de sangre fresca. Eso es todo lo que se come. Vaya a ver la salud que tiene esa gente. Vaya a ver la dentadura que tiene esa gente. Sí, pero el choque cultural que a uno le dan eso, no sé si yo lo comería o lo como, me muero de hambre, me imagino. Esa es la disyuntiva. O se lo come o se muere de hambre. Y obviamente la gente que está preparada a degustar, digamos, este tipo de platillos, con todas las ganas, yo como de todo, absolutamente de todo. Y puedo pasarla bien en ese sentido, en cualquier sitio, hace que uno pueda hacer su trabajo y pueda hacer sus relaciones laborales y humanas en donde sea. Eso es un punto interesantísimo, cuando la gente ve que uno entra y en 2 horas es parte de ellos y puede saborear cualquier comida como esta, la gente lo acepta, porque ya lo ve como uno de los suyos. Ya no entra en fundamentalismos. Mira que comparte el mismo alimento, pero ¿qué ocurre con costumbres diferentes? A veces, al ser mujer, en mi caso, uno no entiende el trato a las mujeres en ciertas culturas o ciertas prácticas que tienen que ver no con comida, sino con temas de valores que en el mundo occidental los tenemos y de pronto, o derechos y todo aquello que tiene que ver ya con el desarrollo de la persona. En principio, refiriéndome al tema mujer, que posiblemente es uno de los más difíciles de poder entender, pero que uno lo termina entendiendo. Se puede ser más evidente en los países musulmanes. Yo trabajé intensamente en Pakistán. Obviamente las diferencias entre hombre y mujer son unas de las más marcadas en todo el mundo. Sin embargo, con el pasar de los años uno llega, no diría a aceptar, pero a tomarlo con mayor normalidad y sobre todo tener un profundo respeto a la cultura local. Pese a que uno no esté de acuerdo. El punto es no intervenir, porque de pronto dan las ganas de intervenir y no lo puede hacer. Claro, con toda la humildad posible aceptar que hay gente con costumbres totalmente diferentes, que pueden ir incluso en contra de sus propias creencias y con formas de vida, alimentación, vestido, comportamiento, discriminatorias a otros seres humanos, o en este caso a la mujer, que hay que aceptarlas de forma muy humilde. ¿Por qué? Porque si uno se pone a debatir, a criticar, está cayendo en lo mismo, está intentando ser diferente. Y además intentando imponer sus criterios. Yo soy diferente y quiero que el otro, pese a que prácticamente es igual que yo, sea igual que yo. No, él es como es y yo soy como soy. Y de forma muy humilde hay que aceptar. Ese yo creo que es el mecanismo más apropiado para poder trabajar en cualquier contexto. Son temas importantes, el adaptarse, el compartir el alimento, no compartir ciertas costumbres, pero aceptarlas y no ponerse a criticarlas. Ahora, Carlos ha visitado más de 70 países trabajando. ¿Qué hace en sus tiempos libres? Sabemos que también le gusta el tema de la motocicleta. Uno pensaría que después de viajar tanto trabajando ya no quiere viajar más para divertirse. Es muy curioso. A mí me gusta ver la televisión, me gusta el cine, sin ser cinéfilo. Como cuando tengo que viajar a algunos países que hasta hace no mucho no había ni siquiera electricidad, había que llevar una planta eléctrica para poner en funcionamiento los computadores y los ventiladores, sobre todo en los países de África Central, le hace falta lo que le gusta. No hay televisión, peor internet, no había, difícilmente radio. Cuando yo salgo, entre comillas, de vacaciones, yo quiero ver televisión, quiero disfrutar de la energía eléctrica que nosotros le damos por descontado. Acordémonos en Ecuador hace 40 años, hace 30 años, donde teníamos cortes de luz cada semana. Eso que para nosotros lo tomamos por
Algo que está. Como el aire, como ya está. Cuando hay que trabajar en condiciones sumamente difíciles, uno sale intentando aspirar una gran bocanada de lo que quiere. Comer algo de lo que le gusta, ver algo de lo que quiere, o montarse en la motocicleta, que es una de mis pasiones de toda la vida. ¿Cuál fue el último viaje en motocicleta? Pues con mi mujer decidimos que había que hacer un viaje de al menos un par de miles de kilómetros. Y hace 3 semanas cogimos nuestras motocicletas y partimos desde Quito y fuimos hasta Bogotá y hasta Medellín. Hicimos entre ida y vuelta 3.000 kilómetros. Con tan mala suerte, podría ser buena si se lo ve desde otro punto de vista, que nos cogió el paro de Colombia, el paro agrario, que fue hace 2 semanas y media, en pleno. Llegábamos a un sitio llamado Mondomo en Colombia, que está muy cerca de Cali, a unos 100 kilómetros de Cali, y nos cogió el paro. Y tuvimos que pasar 15 retenes, en uno de ellos, con ayuda de personas, subiendo las motos por encima de los troncos y las piedras para poder continuar. Pero es parte de la aventura también. Eso es parte de la aventura, es decir, parte de toda esta aventura humana que es nuestra vida, con sus altos y sus bajos. Lo que en ese momento fue difícil, por el paro y por el estrés, nos tiraban piedras, alguna le pasó a la viña, a mi esposa, una piedra de este tamaño muy cerca, los indígenas tiraban piedras desde arriba. Lo que en ese fue un momento prácticamente de peligro y de miedo, ahora se transforma en algo anecdótico, inclusive que le da a uno gusto contar. Eso también está aplicado al trabajo. A veces me toca contextos de trabajo muy estresantes, en que los participantes de uno de mis talleres no se ponen de acuerdo. Pero eso que en ese momento es difícil, si uno lo puede controlar a su favor y a favor de ellos, termina siendo una herramienta de trabajo perfectamente útil. Y además, experiencias que enriquecen la vida de todos nosotros. Queremos agradecer a amigos de Telesucesos y Radio Sucesos, a Carlos Guerrero. Él es un consultor internacional, capacitador en diferentes partes del mundo. Nos acaba de decir, ha estado en 70 países, en países como Suazilandia, Chad o Pakistán, y además un eterno aventurero, podríamos describirlo, porque además de viajar para trabajar, él viaja para divertirse. La última aventura que nos narra con muy pocas palabras es ir desde Quito a Bogotá en moto, luego a Medellín y regresar. Con su esposa Lavinia ahora quieren llegar a Ushuaia, al final del continente americano. Así es que deseamos éxitos, que nos cuenten, venga a narrarnos de acá lo que significa recorrer América en moto, llegar hasta los famosos glaciares del fin del continente, hacia la Patagonia o la Tierra del Fuego, como lo queramos llamar. Así es que gracias a Carlos Guerrero. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Juan Diego Umpierres, quien va a manejar el día de hoy un foro que nos habla sobre la existencia de Dios. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com.
tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Continuar con nosotros. De momento estamos conversando acá con Juan Diego Umpierres. Él es parte de Radio Sucesos, ustedes lo escuchan todas las noches, tanto en radio como en televisión, y hoy nos quiere invitar a un foro que va a generar muchísimo interés, cuyo tema central es: si Dios existe, ¿dónde está? Fuera de micrófonos yo decía, Juan Diego, seguramente quienes están en Turquía estos momentos, vivieron el atentado, se estarán haciendo la pregunta. O cuando vemos que miles de niños mueren al año por falta de alimentación. O sea, hay una serie de preguntas que como seres humanos y como especie nos hacemos frente a la divinidad. ¿Cómo va a ser enfocado este foro? ¿Quiénes van a participar? Así es, gracias, Claudio, por permitirme estar en tu espacio tempranito aquí en la mañana. Va a ser un foro indudablemente interesante. El panel es un panel extraordinario porque vamos a contar con el padre Francisco Armengol, que es un teólogo, filósofo, él lleva tiempo en Ecuador, él es de Barcelona, España. El rabino Max Gold, que es el rabino de la comunidad judía, pero es un psicólogo también extraordinario. El antropólogo Daniel Castro, un hombre de la Complutense y la Sorbonne, que lo tenemos acá ahora. Y el escritor que representa la parte de los ateos pragmático, que es nuestro querido Rafael Lugo, y bueno, dentro de los cuatro vamos un poco más que un debate interreligioso, porque no lo es un debate basado en la pregunta existencial por excelencia: ¿dónde está ese Dios? Y también en esos cuestionamientos como tú lo acabas de plantear, pero ¿no? ¿por qué no mira lo que el mundo vive? Terremotos que vivimos en Ecuador el 6 de abril, tsunamis, huracanes, y siempre o de pronto erupciones de volcanes que dañan a los más pobres, a los más desprotegidos. Así es. Bueno, es un poco el debate, ¿no? ¿Dónde está Dios si en ese camino de la misericordia, porque a veces pareciera que está como distraído, porque está fuera de la presencia en estos momentos donde la tragedia puede estar presente, ¿no? Entonces un poco entrar dentro de esa pregunta existencial. A mí me toca solamente dirigir el debate, aunque yo tengo una postura muy clara. ¿Cuál es la postura de Juan Diego tenerla antes del debate? Yo más que un creyente, yo tengo la convicción de la existencia de Dios. Yo creo que hay una inteligencia máxima que no necesita mayor comprobación. Para mí cada mañana es un milagro, para mí levantarme y ver la posibilidad de seguir. Creo que existe Dios. Indudablemente creo en el libre albedrío, y creo que la conciencia humana es la que tiene que establecer los parámetros de nuestra conducta y de nuestras acciones. ¿Cómo comparar, y de pronto el teólogo y el sacerdote pueden ayudar en esto, el Dios del Viejo Testamento con el Hijo de Dios? Porque el Dios del Viejo Testamento es un Dios duro, que de pronto genera problemas a quienes no creen en Él por proteger a quienes creen en Él. Es un Dios extremadamente duro que manda las 7 plagas de Egipto, que hace estatuas de sal. En el planteamiento del Viejo Testamento, la Torá para los judíos termina siendo el mismo Viejo Testamento para los cristianos también. Lo que pasa es que tienen unos breaks después con el Nuevo Testamento. Muchísimos de los profetas, o el propio Abraham y otros, están presentes en el mundo del Islam y están presentes en el mundo Bahá'í, incluido el propio Cristo. Claro, porque el nacimiento del monoteísmo, de alguna manera todo deriva de ahí. Entonces, claro, el planteamiento también es este Nuevo Testamento, las diferencias. Vamos a tener preguntas impactantes.
debates, ¿no? O sea, por la necesidad, entonces, ¿por qué Dios se reencarna humano? O sea, o mejor dicho, se plantea la existencia de Jesús desde el punto de vista de un hombre carne y hueso. Eso lo vamos a plantear en el debate. Si Dios es todopoderoso, ¿qué necesidad tenía entonces de establecerse como humano en el planteamiento de la salvación? Cantidad de preguntas que tienen que ver con los cuestionamientos. Hay gente que incluso nos escribe y nos dice que eso no necesita comprobación y que les genera cierto, yo diría palabras de cierto malestar frente al debate, pero es un debate existencial, es la pregunta que nos hacemos todos. Entonces manejarlo desde la antropología también, manejarlo del ámbito de religiones monoteístas, manejar la postura de un ateo que también es válida y respetable frente a lo que él cree. O sea, Rafael, tú conversas con él y él dice que ese es un amigo imaginario que nos hemos inventado en función de que le tenemos miedo a la muerte y que bueno, que es un buen plan de marketing, dice él en algún momento. O puede decir también Rafael, además de un amigo imaginario, es alguien a quien echar las culpas. Así o pedir es. ayuda cuando no tenemos nada a nadie más que hacer. Así es, pero él tiene su planteamiento. Entonces lo que vamos un poco es a navegar por estas 4 tendencias en función de ver qué se genera, si se genera una respuesta concreta, que no creo, o se generan más preguntas, pero va a ser un debate de altura porque estos 4 personajes realmente tienen una estructura intelectual importante. Ahora, Juan Diego, ¿cómo asistir al debate? Dentro del debate todo el público puede preguntar. El debate se va a dirigir durante 1h30, ¿ok? Pareciera mucho tiempo, creo que nos vamos a quedar cortos de tiempo, sin duda. El tema es apasionante, porque todos tenemos una u otra posición. Y cuando van a estar en las inscripciones en la entrada, la gente va a escribir su pregunta. Entonces vamos a hacer al final una especie de encontrar las preguntas por el azar para que la gente pueda tener intercambio en vivo y directo con el panel, ¿no? Va a estar súper interesante. O sea, realmente cuando lo planteamos, además fue una idea que nació aquí de la radio, porque como los invitaba siempre frente a la vida, un día sentaba al Rabino, un día sentaba a Rafael Lugo, hasta que un día se me ocurrió sentarlos a todos, y cuando los sentamos a todos dijimos, oye, esto está interesante, y nuestro director José Naja me dice, esto hay que hacerle un debate, y nos propusimos entonces llevarlo para que el público pudiera tenerlo en presencia. Además creo que en estos momentos donde a veces la esperanza se nos va, donde la conciencia, donde vemos los eventos de Estambul que nos siguen sorprendiendo, porque eso va a ser parte de los cuestionamientos. El hombre también, en función de ese Dios y de la religión, se han cruzado las tragedias humanas más impactantes, las guerras más sangrientas también. ¿Qué es lo que pasa? En nombre de Dios, claro. Entonces, porque ese Dios también se ha utilizado como herramienta también política. De eso vamos a hablar un poco, pero sobre todo llevando un contenido de altura, que lo más hermoso de este debate, y lo que a mí más me tiene contento, es que podemos sentarnos todos en una mesa. Y eso nos convoca al diálogo, y lo que siempre soñamos, que a pesar de nuestra diferencia tenemos un punto donde la palabra, el diálogo, la negociación y nuestras ideas pueden ser bajo una manera pacífica, adulta y de una manera más inteligente. Es decir, hay posibilidad de discusión, de debate, claro, de discrepar, de dar los criterios y que los demás escuchen y evalúen si uno tiene Van a discutir razón. mucho, Claudia. O sea, en los conatos que hemos tenido con ellos ha sido impactante porque el debate sube de volumen, por decirlo de alguna manera, con mucha inteligencia. ¿Y cómo Juan Diego logra controlar el volumen y la intensidad? Bueno, lo he logrado en el programa, espero que esta noche lo logre. Sin embargo, también hay una cantidad de preguntas que me tocará a mí también generar un poco la subida de volumen, porque la gente también quiere ver un debate donde la confrontación intelectual esté presente, ¿no? ¿A qué horas, dónde, cómo asistir? 7:30 de la noche, Quórum, Paseo San Francisco, en Cumbayá, un sitio además hermosísimo, con estacionamiento. Las entradas están a la venta ahí mismo en el Quórum, es unas inscripciones, y vamos a tener un salón donde nos vamos a sentar los 4 panelistas y este servidor para poder hablar si Dios existe, dónde está, y llevar eso, un mensaje de conciencia, pero sobre todo un mensaje de altura, como te dije, donde podamos sentarnos. Cuando uno escucha si Dios existe, dónde está, puede pensar que es la propaganda de alguna iglesia. Sí, pero no es un debate religioso, no es un debate interreligioso, como te dije. Aquí no vamos a plantear si el judaísmo, el cristianismo o el islam es mejor que otro. Es un debate que se basa sencillamente en el fundamento existencial. O sea, no vamos a discutir religiones. La religión está trazada porque son representantes, bueno, indudablemente de sus posturas filosóficas y teológicas, pero no vamos a debatir en función de religión. Vamos a debatir en esas preguntas que tú te haces frente a la tragedia, frente a la muerte, frente a la enfermedad. ¿Dónde está ese Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué no se
se ha manifestado en presencia clara. En la entrevista anterior que tuvimos con Carlos Guerrero, él dice, la Tierra es una mota de polvo en el universo. Así lo escuché. ¿Por qué Dios va a estar preocupado de esto? Bueno, así es, eso es parte de lo que vamos a debatir, qué tan importante, si se habla hoy de multiuniversos, ¿será que somos los que tenemos la exclusividad? Pero todos nos sentimos como seres humanos y como personas, seres superiores, que logramos manejar tal cosa y no nos damos cuenta también de lo diminutos que somos. Claro, pero esa es la soberbia humana y eso se conduce en la vida cuando nos aceptamos otra vez frágiles y vulnerables, porque los seres humanos somos limitados y todos nos vamos a morir. Y cuando caemos en la conducción de la fragilidad humana, tenemos que volver un poquito a entender qué es eso. Somos una mínima partícula y un polvo en el espacio. Con el tema de Dios, nos vamos a morir y después ¿qué? Todos bueno, la muerte, no por favor. Entender si la muerte es el fin o es el inicio de algo. Bueno, de eso vamos a debatir también, la postura de nuestro querido amigo el ateo. Él dice que todo este planteamiento de Dios también es un mecanismo, porque bueno, es una manera de consolar la psique. Es parte de la soberbia humana de querer tener... De querer además que nos vamos a encontrar con nuestros seres cuando vamos a morir, y eso en el fondo genera en algún punto cierto mecanismo de defensa psíquica también frente a la posibilidad de saber que todo no termina ahí. Sin embargo, los que somos creyentes entendemos, a mi entender, mi rama es la parte psicoanalítica. Para mí la psique no tiene espacio ni tiempo. Lo que pasa es que nos han educado todo en espacio y tiempo. Yo creo que hay cosas que siguen siendo un misterio, y creo que al final es eso. La vida tiene siempre una duda, que creo que es Dios. Además se lo decimos a Rafael, nos reímos de él porque le decimos, es que la duda es la existencia de Dios, porque cuando tú dudas en el fondo crees que hay algo, ¿no? Y eso lo vamos a debatir de una manera extraordinaria. Es un debate que la gente no se puede perder, lo hemos hecho con mucho amor, a pesar de la polémica que pueda generar. Pero en esto de el área específica de Juan Diego, la parte psicológica, uno dice la psiquis no tiene ni tiempo ni espacio, pero uno realmente tiene que saber que vive el presente. El pasado fue y el futuro será. Vive este momento. El presente es lo que existe, sin duda. Lo importante es saber que ese pasado ha generado el manual estratégico de la conducción de mi vida. Yo no puedo anular el pasado porque sería además muy poco inteligente, si ahí viene toda la carga. A veces nos quejamos como países, Venezuela o Ecuador, que no tenemos memoria histórica. Sí, pero no tenemos memoria histórica por un proceso de que nuestros pueblos tienen una educación evasiva. Entonces volver a la memoria histórica es tener que revisar cosas que quizás no hemos revisado. Por eso nosotros, la conducción de nuestros países es más bien que en función al futuro repetimos cada vez más agrios otros eventos, producto de no entender que ese pasado nos pudo haber dejado una lección. Y el ser humano, cuando evade, siempre erosiona. Entonces hay que actuar sobre el presente, porque es el tiempo justo, además maravilloso que tenemos, pero no hay que rechazar la revisión del pasado en función de que lo que tiene que venir siempre es mejor, si lo aprendemos. Si no lo aprendemos, estaremos condenados siempre, digo yo. Y además uno puede decir, nadie aprende por experiencias ajenas. Y no, eso no existe. Todos debemos ir aprendiendo. Porque si bien es cierto, como tú lo decías en el segmento anterior, el ser humano tiene una particularidad aparentemente biológica igual, aparentemente, ¿okay? Hay una relación psíquica que no es igual en cada ser humano. Y por eso en psicoanálisis es una máxima que se dice, cada cosa un caso y cada caso una cosa. No hay dos psiques iguales. No, y hablamos que somos iguales, pero somos maravillosamente únicos. Tenemos rasgos únicos, desde el iris, las huellas digitales, la voz, o sea, tenemos cosas únicas como seres humanos. Así es, claro, nos envuelve, y eso lo vamos a debatir también dentro del debate, nos envuelve una sabiduría ancestral que incluso hoy está determinada por nuestra propia genética, cómo impactaron esos eventos históricos en nuestro ADN. Hoy se representan desde el punto de vista de la biología, que lo que sucedió con nuestros ancestros sí puede estar dentro de nosotros. Entonces todo ese tipo de debates, bueno, quizás los religiosos dirán que no, que es un proceso existencial basado en el alma. Eso es lo que vamos a hablar un poco, pero en función, sobre todo, que es lo maravilloso de esto, es que podamos hacer conciencia de que a pesar de las diferencias nosotros podemos construir un mundo donde podamos sentarnos a conversar. Este es el mensaje sobre todo de este debate. Un mundo de tolerancia en donde todos podemos conversar, exponer nuestro criterio y respetar el de los demás. Así es, porque cuando entran los dogmas y las verdades, las negociaciones no pueden generarse, porque si tú tienes una verdad, yo tengo una mía, no hay producto del acercamiento. Y lo que vamos a ver en este debate es que sí nos podemos acercar. En diferencias profundas, religiosas, entre el judaísmo, entre el cristianismo, entre un ateo, entre un antropólogo pragmático quizás, pero todos al final tenemos la posibilidad de sentarnos y decir que la convivencia, que la negociación y sobre todo el aprendizaje en nuestros países, donde parece que la división ha sido una bandera, cosa que me parece absurda, tenemos que regresar al diálogo, tenemos que regresar a la palabra, tenemos que regresar a la posibilidad del encuentro y entender que todos somos seres humanos y a pesar de la diferencia, la conciencia nos une y es la que puede trazar un camino hacia un mejor destino. Muchísimas gracias a Juan Diego Gutiérrez.
noche, 7:30 de la noche, Paseo San Francisco, Quórum, hablar sobre la existencia de Dios. Si Dios existe, ¿dónde está? Con todos estos protagonistas que ha mencionado Juan Diego, en donde lo importante es sentarse a debatir, a dialogar, demostrar respeto a lo que el otro cree y demostrar que nuevamente en este país hace falta diálogo, y estas muestras son la prueba de que sí es factible. Gracias a Juan Diego Umpierres, esperamos verlos a todos ustedes esta noche 7:30 en el Quórum del Paseo San Francisco. Vamos a ir a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Javier Bonilla, Bonil, luego de que la ley de comunicación ya tiene 3 años. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096 96 17 136, 0999 440 113, o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Punto de Vista. Gracias por continuar con nosotros. Damos la bienvenida a Javier Bonil, quien todos los días, todas las semanas, nos hace reír a veces y a veces entender otras facetas de las noticias a través de sus caricaturas, fundamentalmente en Diario El Universo. Javier, yo decía en la presentación, van 3 años de la ley de comunicación, y también conversando van algunos juicios que Javier ha enfrentado, 1 antes y 3 después, casi 1 por año desde que la ley está. ¿Cómo lograr comprender lo que está pasando y saber hasta dónde uno debe tolerar el humor y la crítica que un caricaturista es capaz de hacer en base a sus dibujos? Bueno, Claudia, muchísimas gracias primero por invitarme a tu espacio. Efectivamente, bueno, han sido 4 encontronazos, como he dicho, producto de una caricatura que lo que hace es simplemente mostrar una percepción de un ciudadano sobre un tema público o particular. Sin embargo, esas caricaturas dieron motivo en una ocasión a una multa de $95,000, en otra una rectificación, etcétera. Pero la sustancia del tema aquí es que han sido resultado de una ley, en parte, ¿no?, cuyo objetivo ha sido controlar, cercenar la posibilidad de que existan interpretaciones que no le gusta a un funcionario. Sin embargo, digo yo que la ley como tal no es el problema, porque
desde el inicio del gobierno, se plantearon ellos la idea y el propósito de controlar las voces de quienes opinan distinto, ¿no? Es decir, la voz cantante que han tenido un poco los medios. Esta voz de los medios y la voz desde el humor, que es el caso de Javier, ¿cómo manejarla, cómo administrarla en tiempos de crisis que son los actuales? Muchos hemos visto los reportes que tiene Human Rights, el tema de derechos humanos, el tema de libertad de expresión. Ecuador no está en los mejores niveles. ¿Cómo manejar eso y continuar manejando el humor y además demostrando que es factible poder tener esos resquicios para que la gente esté bien informada y de pronto levante una conciencia crítica frente a ciertos acontecimientos? El otro día leí un tuit que decía: mientras haya ley de comunicación, podremos decirles mafiosos a los mafiosos, punto, decía el tuit. Un tuit fuerte. Lo que te quiero decir... La pregunta que podemos hacer es: ¿quiénes mismos son los mafiosos? Sí, entonces, justamente lo que permite, a lo que apunta este ejemplo, es que en las redes sociales son los únicos espacios en donde ahora uno puede ver o respirar un poco menos coerción, al menos, puede respirar más libertad, porque hemos visto la cantidad de memes en Facebook, en Twitter, y es donde ahí se canaliza la expresión de lo que tú estás preguntando, del humor. Ha habido una... Además es inmediato, algo pasa y pasan segundos, porque casi no son ni minutos y hay un meme al respecto. Claro, a mí me ha pasado a veces que he tenido alguna idea para hacer un meme, o alguna idea para una caricatura, pero tengo que esperar hasta el día siguiente, porque los ritmos del periódico es así. Uno hace un dibujo hoy y mañana recién sale publicado. Pero después es replicado por todas las redes también. Claro, también ya, digamos, ahí se produce un diálogo un poco más amplio, ¿no? Pero lo que quiero decirte es que en las redes sociales es donde ahora vemos un espacio de libertad. Y puede sonar como que nos estamos victimizando, ¿no? Que aquí no hay libertad de expresión. Y lo que le dijo recién este funcionario de Naciones Unidas que hacía la inspección al caso de Ecuador en materia de derechos civiles, allí en Ginebra, en estos días, donde asistió Guillaume Long, el canciller, y otros representantes de la sociedad civil, dijo: nosotros no hemos dicho que no hay libertad de expresión, sí hay, y yo coincido con eso y también lo he venido diciendo. Lo que pasa es que esa libertad está siendo vulnerada. Efectivamente, el señor Bonilla o el periodista tal puede escribir o decir cualquier cosa. O aquí viene Bonilla, viene Javier Bonilla y dice lo que él juzga que debe decirlo. Y te culpan a ti. Y no hay no se está limitando a eso. Entonces uno puede decir: sí, si la señora invita, el señor invita, todos decimos lo que queremos, hay libertad. Claro, pero es que esa libertad es la que está en riesgo. Es como el ejemplo que yo pongo: uno puede salir libremente a la calle, efectivamente es así, pero si yo en cada esquina tengo ahí un matón o alguien que me está esperando con un cuchillo, con un bate de béisbol para agredirme, la pregunta es: ¿existe libertad de moverte? Claro, tú puedes salir a la calle, pero estás en riesgo. Lo mismo es con la libertad de expresión. Efectivamente uno puede decir, pero la espada de Damocles que está encima, que a través de la ley de comunicación está acechando en cómo titulas, qué es lo que dices, cómo enfocas un titular, ¿no?, para sancionarte. O en el caso y específico de Bonilla, sus caricaturas han sido, dicen que son racistas, que son sexistas, que son antipoder. Cuando Javier hace su caricatura, piensa que está atacando algún sector, ¿cómo hace? Porque no creo que diga: en esta voy a ser malo con los sectores afros, malo con el mundo de las mujeres. Claro, no es que uno prepara la bala, ¿no?, y con malicia apunta, porque fíjate, hay veces en que yo no sé ni qué voy a dibujar, y es una tortura, ¿no?, escoger el tema, cómo adobarlo, etcétera. Y en realidad el proceso es más simple, entre comillas, ¿no? Consiste en leer, escoger un tema de lo que pasa en nuestro país, qué temas a mi juicio son interesantes, importantes, y luego reformularlos con los recursos del humor. Eso es todo. Todo el mundo tiene derecho a una interpretación de mi dibujo. Siempre defendí, Claudia, que estos grupos que me acusaron, por ejemplo, de transfobia y homofóbico, defendí que su derecho a quien lo interpretara. Porque es así. Todos tenemos una visión distinta de la vida. A lo que sí me niego es a que por la interpretación de un ciudadano o de un funcionario sancionen a otro ciudadano.
Porque ¿cuál es la interpretación correcta? ¿La del señor Carlos Ochoa? ¿La del funcionario de menor rango? Que es el que a veces firma la sanción. No, lo ideal sería que en efecto haya este choque, esta confrontación de ideas, de percepciones, de interpretaciones, y sea un diálogo civilizado a través de las redes. Y ahí podríamos pensar, ¿quién debe ser sancionado? ¿Bonil, que hace la caricatura, o quién la interpreta de manera extraña? Maliciosa. Maliciosa. Porque hace unos días también con otro escritor, Oscar Vela, decía, lo que yo escribo deja de ser mío el instante que se publica, porque cada uno toma la obra, el libro, la caricatura, de acuerdo a sus percepciones, a sus sentimientos, a su malicia o bondad. Claro, y bien dicen que aquel que insulta dice más de él que del insultado, ¿no es cierto? O sea, si yo insulto a alguien, ¿no? Lo agredo, lo trato mal, dice de mí más que de esa persona. Como yo veo la vida, las relaciones sociales, cómo se debe tratar a otro ser humano, en fin. Entonces, es lo mismo en el caso de las caricaturas. ¿Hasta dónde llegar con el humor?, preguntabas tú. Yo soy partidario de que puedas reírte de todo. Ahí han puesto el ejemplo de un semanario chileno donde se ve al Papa pintado los labios. A mí me parece de pésimo gusto. Hay cosas que llegan a ser grotescas. Eso uno lo entiende, que no comparte eso. Claro, pero ¿voy yo a sancionarlo? No, simplemente no lo compro. No lo veo, no lo leo. Y Sharp, que es el redactor, era el redactor en jefe de Charlie Hebdo, dijo, mira, para ofenderte por una caricatura es necesario primero que te levantes de la cama, te vistas, vayas al kiosco, saques de tu bolsillo 2 euros, compres el Charlie Hebdo, lo abras y te ofendas. Es decir, también hay una responsabilidad en el lector, en el público, en cómo construye el mensaje, cómo lo interpreta y finalmente cómo lo devuelve. Ahora, en este tema que Javier mencionaba, el tema de la libertad de expresión, él habla de que la libertad de expresión en Ecuador tiene riesgos, tiene problemas. Ahora, cuando Javier hace sus creaciones, ¿piensa en la posible sanción que va a recibir si se le va el lápiz a donde no debe ir? ¿Cómo prepara esto? Yo sé que revisa noticias, ve los hechos más importantes del país o del mundo dependiendo de las circunstancias. ¿Cómo manejar su creatividad? ¿Tiene límites a raíz de haber recibido 4 encontronazos, multa de $95,000 y una serie de sanciones que además involucran al medio del cual es parte, no solamente al caricaturista como tal? Claro, imagínate si uno se pone a pensar en cómo interpretará el señor Ochoa o fulano de tal. O sea, nunca dibujas, nunca escribes. Sin embargo, eso sí ocurre. Y a veces pensando en cómo titularemos, no, es que esto tal vez, yo no trabajo en la redacción, pero sé que esas cosas suceden, y viene el abogado y dice, mira, esto tal vez podría traer problemas. Entonces, ¿el abogado revisa las caricaturas también? No, alguien me decía que yo ya debería dibujar con un abogado detrás. Yo digo que preferiría en ese caso que sea una abogada, pero sería absurdo que... Y varias, justamente para que vean diferentes tendencias de interpretaciones de una caricatura. Claro, sin embargo, te diré que creo que la mordaza aumenta la mordacidad, dice, ¿no? Y si acaso sería de pensar en cuál reacción pueda tener tal o cual funcionario, más bien debería ser el dibujar, hacer caricaturas que uno sepa que le va a molestar, porque una caricatura inofensiva realmente no tiene gracia. No se puede hacer caricatura a favor. Y en esto que dice Javier, la mordaza aumenta la mordacidad. Se ha mostrado cuando ha habido réplicas y han solicitado réplicas caricaturescas del propio Bonil. Bueno, ahí me hicieron rectificar una caricatura, que es la primera caricatura de lo que yo tengo noticia en el mundo, en donde le mandan a alguien a rectificar una caricatura. En España hubo el caso de la revista El Jueves, donde le mostraban al ahora rey, pero en aquel entonces príncipe Juan Carlos, en una posición de alcoba, en la posición de alcoba a propósito de una ley. Esa revista es absolutamente audaz y ya te imaginarás en qué situación estaba. Y la revista fue, sí, sancionada, le clausuraron y retiraron de la circulación, pero no le mandaron a rectificar.
Es decir, esos absurdos vuelven más risibles. Uno recuerda el tema de las computadoras que fueron sacadas de la casa de un opositor que se pidió rectificación allí. Claro, entonces, bueno, yo ahí lo que dibujé, había millón de ideas, Claudia, ¿no? Y la gente incluso me escribía, hazle así, asado y cosas. Y al final, bueno, me di cuenta que ese allanamiento se había producido con todo el rigor de la ley, guardando, respetando la cadena de custodia de las evidencias que encontraron, ¿no? Y de una manera justa entraron educadamente. Pidiendo permiso. Es algo que yo no había visto y que lo dibujé en la réplica, ¿no? En la rectificación, mejor dicho. Entonces sí, hay absurdos así. Lo sustancial, yo creo, ahora a los 3 años, Claudia, de esta ley de comunicación que se está aplicando, yo insisto en que no es la ley. Y eso es muy importante entender, porque nos quieren hacer pensar que puede ser un problema de mala aplicación. Y es importante darse cuenta que lo que ha habido no es una ley problemática, sino un afán de, sin ley incluso, previamente en los años anteriores, ejercer un control y un dominio de lo que se publicaba en los medios de comunicación. Y hay que decirlo. Y hay posiciones muy difíciles, críticas de algunos dueños de comunicación que hay que también respaldar. Entonces, en el caso de la ley, es simplemente una dispersión, ¿no? Se cumplen 3 años, pero se cumplen 9 de haber recibido una frase, por ejemplo, de Fernando Alvarado, que compararon la prensa con la maleza. La maleza, la prensa es como la maleza que hay que podar todos los días, y le lanzó ese desafío al presidente y él lo aceptó. Entonces no está en la ley, sino en la visión que se tiene de lo que se publique o se diga en una radio, ¿no? Libremente. Ahora, Javier, son 3 años de la ley de comunicación. Hacía referencia a la presencia del canciller Long en las Naciones Unidas y también a varios sectores de la sociedad civil. ¿Cómo Javier trata de explicar cuando va a foros internacionales lo que estamos viviendo? Esto de la rectificación de la caricatura, las multas, las sanciones, los encontronazos. ¿Cómo ve el mundo de fuera del país lo que está viviendo un caricaturista y un comunicador en el Ecuador? Bueno, la simple mención de aquella rectificación, por ejemplo, créeme, Claudia y amigos que nos ven, fue motivo de risa en quienes escuchaban porque les parecía lo más absurdo. Y lastimosamente el caso de la caricatura o de lo que me sucedió a mí se volvió un caso particularmente llamativo, pero hemos tenido, incluso en estos foros que tú me preguntas, siempre menciono que mi caso representa o representaba a muchos otros que habían sucedido, de muchos periodistas valiosos, ¿no? Los de Plan B, los 4 Pelagatos, Fernando Villavicencio, el diario El Universo, en fin, en ese confluía la intención que te la menciona. Y claro, bueno, en mi propio lenguaje de la caricatura y el humor, en ocasiones hacía yo también mis presentaciones apoyado con dibujos, ¿no? De cómo se fue construyendo la ley y este afán, esta intención que te decía del gobierno. Es que así es como yo y como muchos nos tratamos de defender a través del humor. Y eso ves en las redes sociales, lo que te decía, que es un mundo maravilloso donde la gente se expresa libremente. Y eso es lo que yo hago, lo que yo he hecho. A través del humor, dar un enfoque distinto. Porque la primera reacción que tiene todo ser humano cuando se siente atacado es devolver la agresión. Es insultarlo, ¿no? Pero el reto es convertir eso en un meme, convertir eso en una caricatura o en un chiste. Y aprendernos a reír de situaciones difíciles también. Ah, sí, pues y de tema y de defectos propios, como yo tengo montones de temas ahí. Cuando la primera caricatura que veo es la mía, cuando al levantarme, al ver al espejo. Pero entonces ese es un desafío, como he dicho en otras ocasiones. El humor, más que un buen rato, es un buen reto. Un reto de mirar los conflictos, mirar las desavenencias, las discrepancias, ¿no? Y ustedes, los morlacos, los cuencanos, tienen también una gran tradición
en ese aspecto, ¿no? Me acuerdo de la revista La Escoba. En fin, ¿no? En donde se reían, digamos, a inicios del siglo XX de lo propio y lo ajeno de manera permanente, y de todos. No había quien no reciba una sátira, un comentario humorístico de las situaciones que se vivían diariamente en la ciudad de Cuenca y en la zona del sur del país. Claro, sí, bueno, y antes la revista Caricatura en los años 20 aquí en Quito tenía una frase maravillosa que decía: Caricatura no da explicaciones ni satisfacciones por sus dibujos ni por sus burlas, pero en cambio no pide ni perdón ni permiso tampoco. No pide ni perdón, pero en cambio recibe palizas de 3 a 5 en la avenida Plaza 24 de Mayo de 3, ¿no? Es decir, tomarse la vida o los desafíos con humor. Eso es lo más importante. Y además, ¿no? A pensar en la autoridad, también debería recibir esos desafíos y aprender a reírse y a burlarse de sí mismo. Claro, cosa curiosa, sin embargo, una vez que hicieron un reportaje del superintendente de comunicación, me llamó la atención que en el paneo que hacían del despacho había un dibujo mío que lo había enmarcado. Entonces, ¿cómo entiendes de esas cosas, no? Jamás, o sea, yo le podría haber sancionado a él por haber tenido una interpretación distinta de mi intención original, y creo que era una en la que le estaba doblando el brazo a Diario La Hora, y Fortachón, el superintendente. Pero ves, esas cosas pasan. Cada uno tiene derecho a su interpretación, pero no hay derecho a que te sancionen por eso. Y con esto queremos dar por terminada la entrevista. Gracias a Javier Bonilla. Boni, pensamos que lo que él dice, el humor puede ser un buen rato, pero también es un buen reto, no solamente para quien hace una caricatura, sino para quien es el protagonista de ella. Aprender a tolerar, aprender a aceptar una serie de elementos claves en el mundo en el que vivimos. Él dice, es muy complejo pensar que existe una ley de comunicación, pero al mismo tiempo saber que la libertad de expresión se puede decir que existe en el país, pero en riesgo. Hay recelos, hay miedos, de pronto la gente se calla por eso, y eso no debe ser así en el mundo actual. Gracias a Javier Bonilla, quien además hace una referencia muy importante a todo lo que son redes sociales, un espacio de libertad todavía muy amplio en donde los ecuatorianos demuestran su enorme creatividad cuando generan mensajes, tweets, memes, y se burlan un poco de los difíciles momentos que a veces atravesamos, pero también demuestran su forma de ser sarcásticos, ser críticos y dar mensajes que esperamos que la autoridad, cualquiera que ésta sea, logre comprender y leer y rectificar, sobre todo apuntar al mundo de una tolerancia mayor. Nuevamente, gracias a todos nuestros invitados, gracias a nuestros auspiciantes. Queremos pensar en ellos de manera permanente, que permiten que lleguemos a ustedes. Podemos mencionar a Cheviplan, a Tarjetas Nexo, Banco del Pichincha, que en este momento están generando descuentos en todas las tiendas Pinto, a la Universidad Internacional del Ecuador, a Mazda, a la Cooperativa Policía Nacional, a Life Miles y también a la empresa metropolitana de agua potable. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Hasta la próxima.